La peor postura para tu espalda no es una en concreto. No hay una única peor postura para tu espalda. De hecho, que tú te tengas que agachar redondeando la espalda, por ejemplo, no quiere decir que sea una postura mala. No existe algo así como una postura mala y una buena. Sí existe una referencia y sobre todo sí existe un control o una alineación. En cualquier contexto, de pie, caminando, agachándote, vas a tener mucho menos riesgo de protección, de dolor, y sobre todo vas a poder ser mucho más eficiente transfiriendo y absorbiendo las fuerzas. Por tanto, vamos a verlo, pero antes ponte con la cámara interna de tu móvil o con un espejo, mírate de perfil y fíjate. ¿Es una postura entre cabeza, tronco, pelvis y pies más o menos alineada? O si te vas a tu cabeza, ves que está un poquito más con compresión en cervical, barbilla, cabeza adelantada, hombros hacia adelante, con esta parte en compresión y aquí en expansión por atrás. Curvatura en la zona lumbar. ¿Dónde está tu pubis? ¿Está más adelantado en el centro o está atrás? ¿Dónde están tus rodillas? ¿Están bloqueadas o están en semiflexión? También mira tus pies, ¿están abiertos, están cerrados, en paralelo, están más que hacia adentro, hacia afuera? Bueno, pues todo eso, parte a parte, tu cuerpo te hace entender, te hace ser mucho más consciente, tener una tu imagen, una consciencia corporal de cómo se relaciona tu cuerpo en el espacio. Por supuesto, esto es en estático, luego hay que ver en movimiento. Pero si tú vas viendo sector a sector, cabeza, pecho, toda la columna, la pelvis, rodillas, pie, tobillo, te puedes ir haciendo una idea, sin saber biomecánica, pero por pura lógica, de si estás más en el neutro o más vencido hacia un lado u otro, hacia adelante o hacia atrás, o más rotado en un sentido u otro. Lo que buscamos, principalmente, para entender lo que sí es una buena postura, te voy a dar dos definiciones de lo que es una buena postura: la técnica o biomecánica y la práctica, la del día a día. Entonces, una buena postura, tanto estática como en movimiento, dinámica, es aquella que te permite hacer lo que necesitas hacer. Ni más ni menos, sin problemas, sin lesiones, sin dolores, sin molestias, sin ineficiencias, es decir, hacerlo y hacerlo de la manera más óptima posible. Ahora, a efectos prácticos. Vamos a resumirlo muy al absurdo, porque evidentemente hay mucho más que hilar, ¿no? Hay que ver presiones, tensiones, centro de masas, pero todo eso viene un poco implícito en el momento que vemos el arco plantar, la siguiente bóveda, que es el diafragma pélvico o suelo pélvico, y el diafragma. De ahí nos vamos para arriba y vemos la zona de la base de la boca, hioides. Cuando vemos esas cuatro bóvedas, deberían de estar en paralelo. Es decir, si yo tengo mi pelvis rotada a la derecha y mi tórax en neutro, pero respecto a la pelvis está rotado a la izquierda, ya no estoy aquí, ya estoy aquí. Me he salido de plano, en el plano transversal. Si tengo mi pubis adelantado, he arqueado aquí, mi pelvis se ha ido, o anteversión o a retroversión, esto es el diafragma y esto es el suelo pélvico, ya no estoy en línea, me he ido también aquí. Y así con cualquier otra cosa, si en el stack lateral, es decir, el apilamiento de mi cabeza en mi tórax derecho, en mi pelvis derecha y el segundo o tercer dedo del pie con la rodilla, esa alineación, tanto en derecha como en izquierda, no soy capaz de transferir el centro de masas cuando camino y gestionarlo de forma equilibrada también cuando estoy estático de pie, respirando, etc., lo que está ocurriendo es esto, que se me va de plano, un diafragma, otro u otro, o hablando de bóvedas, también el pie, ¿no? Entonces es súper importante que estos cuatro se interrelacionen bien entre sí. Todo esto, que entiendo que es bastante teórico, incluso complejo, no es algo que debas de profundizar, pero sí debes de saberlo, porque es la única manera de que sepas y entiendas cuando te están tratando en base a la biomecánica, es decir, con algo que funciona, o cuando están pegando tiros al aire a ver si acierto, ¿no? Y hacemos un ejercicio para el glúteo medio, otro para el transverso abdominal, otro que si soplo globito. Bueno, todo esto está muy bien, es muy marketingiano y es mejor que no hacer nada, depende en qué caso, a veces refuerza tu patrón compensatorio, pero si tú no estás viendo el apilamiento en distintos planos, transversal, que son rotaciones, de lado a lado, que es el plano frontal, o de adelante a atrás, en ese plano sagital, te estás dejando cosas. Si además de eso no estás teniendo en cuenta las cadenas miofasciales, cómo conectan un músculo con otro, cómo se relacionan entre sí, no estás teniendo en cuenta el tema de presiones, como tu abdomen es muy probable que si tienes un centro de masas adelantado esté aquí prolapsado y aquí atrás comprimido, y por más que trabaje transverso abdominal, encogimientos abdominales y planchas, mientras mi centro de masas no vea el sitio, este va a prolapsar. Entonces no es una cuestión de ejercicios, no es una cuestión de poner más fuerte un músculo, es una cuestión de que tu cuerpo trabaje en un conjunto. Tengas el centro de masas, que es esta zona de aquí, aproximadamente entre el ombligo y pubis, en el sitio, en distintos planos,
Y a partir de ahí, con esa consciencia corporal, que eso es lo que de verdad tienes que trabajar, los conceptos de consciencia corporal de propiocepción, a partir de ahí, sabiendo qué ocurre, es decir, con una evaluación previa a nivel biomecánico siempre, y viendo tus hábitos de vida, trabajar en base a todo esto y poder solucionarlo. Todo lo demás es marketing. La postura correcta estando sentado con la espalda aquí, el ordenador, no está mal, porque también puede influir en que no esté aportando un exceso de estrés aquí en mis vértebras cervicales. Bien. Si duermo y me pongo una almohada lateral, bien, yo mismo recomiendo ese tipo de cosas, pero eso solo es algo cortoplacista, que puede servirte en el momento para no sumar más estrés, pero la vida hay que vivirla. Vas a caminar, vas a respirar, vas a hacer algún deporte, te vas a agachar, vas a pasar horas sentado de pie. Entonces eso no lo puedes evitar, lo vas a tener que hacer. Como vas a tener que hacerlo, hazlo con una buena alineación. La buena alineación, insisto, no se corrige estoy aquí, pienso, me pongo aquí. No. Se corrige metiéndole lo que necesita el cuerpo, con lo que llamamos trauma. ¿Qué es el trauma? Ni más ni menos que poner tu cuerpo donde no quiere estar, porque está acostumbrado a su zona cómoda, ponerlo donde no quiere estar, pero darle el input o la información de aquí te vas a quedar. ¿Cómo hacemos eso? Alineaciones, presiones, tensiones, con una serie de, entre comillas, ejercicios. Pero sobre todo con trabajo fino, propioceptivo, de consciencia. No es hacer ejercicios, es trabajar con consciencia. Por último, aunque la postura nos da mucha información, y de hecho yo siempre la evalúo a nivel biomecánico, no es lo más relevante, y me explico. Puede pasar, pasa de hecho a menudo, que en la postura veamos que tu centro de masas está desplazado a la derecha y vemos esta cadera anclada. Por ejemplo, rotada a la derecha, con un desplazamiento, un shift pélvico a la derecha, un shift de costillas o tórax a la izquierda, bueno, como más o menos el típico patrón que suele tener la inmensa mayoría de las personas. Pero luego, caminando y sobre todo corriendo en el ciclo de marcha, vemos que la cadera realmente no se desplaza tanto a la derecha, sino que se queda más en la línea media o incluso a la izquierda. Parece que sea contradictorio, y no lo es, porque el cuerpo humano se mueve o se adapta en distintos contextos de formas distintas. Es creativo, por así decirlo, el sistema nervioso. Es muy adaptativo. El problema es cuando se retroalimenta una vía, pues más la usa. Tenemos que dejar de ir ahí y empezar a ir a otro sitio, y eso al principio obviamente cuesta. Y ahí es donde tenemos que ser muy conscientes. En cualquier caso, lo que te quiero decir con esto es que la postura es súper importante, por supuesto que sí, pero lo es aún más, nos da una información en un orden jerárquico más importante, el ciclo de marcha o la propia carrera, el sprint, para ser más concretos. Entonces te deben de evaluar el cómo caminas y o el cómo corres. Si la evaluación se queda en solo la postura, es incompleta. A partir de aquí, ¿quieres saber si tu postura está afectando al dolor? En un 100% de probabilidad, sí. Lo que hay que ver es si es el 10, el 15, el 20, el 40 o el 60 o el 80% del origen de tu dolor. Es decir, si tiene una importancia mínima o muy importante. En la mayoría de los casos tiene una importancia grande, porque al final la postura afecta a la respiración, también la respiración a la postura, y la postura va a afectar a toda tu biomecánica. Lo que pasa es que hay veces que trabajando más sobre el ciclo de marcha o sobre la respiración, obtenemos más resultados que trabajando solo o priorizando la postura. Aunque sí que es cierto que en mayor o menor grado te va a afectar. ¿Quieres saber en qué grado te está afectando tu postura? Si debes trabajar más la postura o la respiración o tu ciclo de marcha. Por aquí abajo tienes toda la información, tienes mi contacto, háblame y vemos tu caso en particular.